Profesor, buenas tardes. En este día me tocó exponer el tema de gases perfectos o ideal. Como podemos entender en la introducción, eh, este objetivo tiene como explicar qué son los gases. Se describe a través de ecuaciones de estado. Se trata de ecuaciones que por una cantidad concreta de moles de gas relacionan tres propiedades del mismo, que es presión, volumen y temperatura. Diversos autores han puesto ecuaciones en este objetivo ante la desventaja que supone el estudio de una realidad con cierto grado de complicación. Un gas es el estado de la materia en que las sustancias no tienen volumen ni forma propia, sino que se adaptan al recipiente que los contiene. La molécula de un gas no tiene fuerza de atracción, por lo tanto, en cualquier recipiente, sin importar su tamaño, el gas lo ocupará completamente, puesto que poseen propiedades por las cuales se pueden expandir. A continuación se profundizará el tema y despejaremos todas las dudas e inquietudes. Como objetivo tenemos conocer las propiedades de los gases ideales comprendidas de la ecuación de un gas ideal, identificar las propiedades del modelo de los gases ideal y diferenciar el comportamiento de un gas real del modelo de gas ideal. La definición del gas ideal es una sustancia cuyas moléculas están en constante movimiento, carece de forma y adopta de la del recipiente que lo contiene debido a que la fuerza entre los átomos y las moléculas apenas tienen un efecto apreciable y estos se mueven con libertad entre sí. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones entre las moléculas que lo componen entre sí y con el recipiente o contenedor son de tipo elástico, conservando el momento y la energía cinética. Como ejemplo tenemos una tubería inflando unos globos. Las propiedades de los gases no tienen forma propia, se dilatan y contraen, fluidez. Por ejemplo, tenemos cuando hay un gas encerrado en un recipiente con un globo. Basta una pequeña abertura para que el gas pueda salir. Tenemos también la difusión, que es el proceso en el cual el gas se mezcla. El gas se mezcla con otra debido únicamente al movimiento de sus moléculas. Por ejemplo, tienes un escape de gas de un balón, o este tiene que ocupar todo el espacio donde se encuentra mezclándose con el aire. La comprensión. La comprensión es la disminución del volumen de un gas porque sus moléculas se acercan entre sí debido a la presión aplicada. Por ejemplo, se puede observar cuando presionas el embolo de una jeringa mientras tienes tapada su salida. La resistencia es la propiedad de los gases de oponerse al movimiento de los cuerpos por el aire. Esto se debe a una fuerza llamada fuerza roce. A mayor tamaño y velocidad del cuerpo, mayor es la resistencia. Ecuaciones de los gases ideales. Con esta ecuación podemos conocer algunas de las siguientes medidas: presión, volumen, moles o temperatura. Tenemos ahí la ecuación, ¿no? La presión por volumen es igual al número de moles por la constante, ¿no? La constante y la temperatura. Condiciones normales. Un gas se encuentra en condiciones estándar normales cuando tiene un mol, tiene temperatura, tiene presión y tiene volumen. La masa molar es una propiedad física definida como su masa por unidad de cantidad de sustancias. Su unidad de medida es gramo por mol. La relación entre N y M. Número de moles, masa molar y masa de sustancia. La ley de gases, la ley de Boyle. Tenemos tres leyes: la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. A continuación vamos a resolver dos problemas. Vamos por el primer problema. Una cierta cantidad de gas se encuentra en la presión de 790 milímetros. Cuando la temperatura es de 25 grados Celsius, calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 200 grados Celsius. Solución. Tenemos ahí la temperatura 1, ¿no? Que es de 25 grados Celsius, que equivale a 298.15 Kelvin. La presión 1 es 200 de 790 mmHg, que viene a ser milímetros, ¿no? La temperatura de 2 es igual a 200 grados centígrados, es igual a 473.15, es igual 473,15. La presión, ¿dónde se sabe? Presión, entonces empleamos la fórmula: la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. La presión 2 es igual a 790 por 473.15 sobre 298,15. La presión 2 es igual a 1253,7 milímetros.
Vamos por el ejercicio 2. Un recipiente contiene 100 litros de O2 a 20 grados centígrados. Calcula A. La presión del O2 sabiendo que su masa es de 3.43 kilogramos. B. El volumen que ocupará esa cantidad de gas en Cn. Solución. Tenemos el volumen que es de 100 litros. La temperatura que viene a ser 20 grados centígrados es igual a 293.15 Kelvin, más la masa que viene a ser 3.43 por 10 al cubo. A. Empleamos la fórmula de la presión del volumen. Presión por volumen es igual a la constante, al número de moles por la constante y la temperatura. La presión viene a ser 100. Es igual a la masa sobre MO2 es igual a la constante por la temperatura. La presión es igual a 1 sobre 100 por 3.43 por 10 al cubo sobre 32 por 0.0821 por 293,15. La presión es igual a 25,8 átomos. B. Tenemos el volumen 1 por la presión 1 sobre la temperatura 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 por la presión 2 sobre la temperatura 2. Queremos decir que reemplazamos los valores que se dieron en el ítem A, que viene a ser 100 por 25,8 sobre 293,15 es igual a la velocidad, que prácticamente la presión 2 viene a ser 1, son 273,15, entonces el volumen 2 es igual a 2.404 litros. Muchísimas gracias, profesor.